Ezequiel, Ezequiel capítulo 2, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Ezequiel acaba de ver uno de los seres más majestuosos de la creación. No son bebecitos con alas. Cuando uno piensa en querubines, tal vez la Iglesia Católica Romana nos mal acostumbró a pensar en los querubines como bebés. Pero no, los querubines son seres gigantes con 4 caras, 4 alas, 4 manos y resplandecientes como el fuego. Al menos estos que se les aparecen a Ezequiel. Si nosotros revisamos la literatura bíblica, hay diferentes descripciones, pero eso no deja de lado lo grande de la revelación que acaba de tener Ezequiel. Un carruaje real jalado por bestias celestiales y encima una figura de alguien como hombre resplandeciendo. Jehová, el Señor de los cielos y de la tierra, del mundo visible y del mundo invisible. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos tener revelaciones de este tipo. O no sé si solo yo. Pero o revelaciones parecidas. No creen que se sentirían especiales. ¿Qué pasaría si el Señor se nos revela aquí? Que bajen en su carro celestial. ¿Qué pasaría si tuviéramos esa misma visión? Para empezar, creo que nos sentiríamos especiales. ¿Qué persona o qué cristiano en la tierra tiene el privilegio de ver a Dios de esa manera? Si el Señor se me aparece a mí de esa forma, pienso yo que está por entregarme una tarea increíble. No sé qué pensarían ustedes, pero pensaríamos que tenemos una misión importante que hacer. Si Dios se tomó la molestia de bajar en un carro con seres celestiales a un río en Babilonia, lejos de la ciudad de Dios, de la ciudad de David, creo que tiene algo importante que decir. Gracias. Pensar que el Señor quiere que guíe a alguien, a una nación, pero pensaríamos que tal vez el Señor quiere que guiemos a una nación, que saquemos una nación de algún lugar, que hagamos demostraciones de milagros delante de los gobernantes del mundo, que levante grandes predicadores, que nos va a levantar como un gran predicador, que nos va a llamar para encargarnos una tarea de curar enfermos. Si el Señor se nos aparece de esa manera, tal vez pensaríamos que quiere que vayamos allá y que abra el mar, que detenga el sol, que resucite un niño, que ore y deje de llover, y que vuelva a orar y vuelva a llover. O tantas historias que están en el Antiguo Testamento. Creemos que deberíamos ser llamados de esa manera para creer también que tenemos una tarea especial. Yo creo que Ezequiel pensó lo mismo. Y de hecho, él cuenta, es él quien escribe en primera persona esto. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. ¿Podría pensar Ezequiel como pensó alguna vez Samuel? ¿Se recuerdan cuando llamaron a Samuel? Samuel. Y Samuel se levanta y va con el sacerdote Elí y le dice: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y Elí le contesta: yo no te llamé, ve a dormirte. Una segunda vez vuelve a escuchar Samuel, se vuelve a levantar, va con Elí otra vez y Elí le vuelve a decir que él no lo ha llamado. Y una tercera vez, pero la tercera vez Elí le dijo: a la próxima vez que te llamen, responde, habla que tu siervo oye. Y así pasó una siguiente vez y Samuel dijo eso y el Señor lo llamó para la tarea de ser profeta. Qué bonita historia.
Qué bonito llamamiento. ¿Quién no quisiera que el Señor lo llamara así para una tarea especial? O como a Ezequiel, que las majestades, potestades, principados de los cielos bajen delante de él para darle una encomienda especial. Además, Ezequiel ya tiene otra experiencia. Cuando Dios le habló, dice acá, Dios le habló, el Espíritu de Dios entró en el profeta y lo levanta, lo incorpora, y dice que escucha al que habla desde el trono. ¿Cuál era entonces esa tarea tan extraordinaria que tenía preparado para él? Versículo 3 y 4. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuál es la tarea entonces? La misión. La tarea es predicar. Su tarea es predicar. Pensándolo bien, predicar no era una tarea diferente a los grandes hacedores de milagros del Antiguo Testamento. Moisés abrió el mar. Moisés hizo muchos milagros, pero Moisés era predicador principalmente. Elías, Eliseo también eran hombres de milagros, pero Elías y Eliseo también fueron predicadores. Josué detuvo el sol, pero también era predicador. Y también incluso el hombre que le sirvió de ejemplo en su niñez. ¿Quién fue el ejemplo de su niñez? El profeta Jeremías. Jeremías en este momento está predicando en Jerusalén. Ezequiel está en Babilonia. Jeremías también fue predicador. Y no solamente tenía que ser predicador, tenía que ser un predicador con una tarea muy difícil. El Señor le dice que su tarea es una enseñanza a corazones rebeldes. De cajón le está diciendo, te voy a mandar con corazones rebeldes. ¿Acaso el Señor no podía ablandar su corazón como para decirle a Ezequiel, voy a predicarles, sus corazones ya están preparados? No, el Señor le dice a Ezequiel, ve, y ellos son rebeldes, no van a escuchar. Son rebeldes, se rebelaron contra mí. O sea, si no me hicieron caso a mí, ahorita que te envía a ellos, creo que no va a ser diferente. No se rebelaron contra los grandes imperios, sino contra Dios, que es fuente de todo bien y bondad. No solo ellos, sino que también sus padres. Entonces se han rebelado así durante generaciones ya. La rebeldía ha sido traspasada ya durante años. ¿Quién de nosotros, hermanos y hermanas, desea hijos rebeldes? Los padres deseamos heredar casas, posesiones, riquezas, buenos genes, o por lo menos un nombre honrado, pero nunca nadie desea heredar rebeldía. Así que nosotros deberíamos tener cuidado para empezar, ¿qué le heredamos a nuestros hijos? Porque vemos el ejemplo aquí. Ellos son hijos rebeldes por padres rebeldes. Si sus hijos no iban a escuchar es porque sus padres no habían escuchado. Esta rebeldía es más evidente por el hecho de que ya estaban en Babilonia. Por lo menos a sus padres les decían, nosotros, te va a pasar algo malo, le decían a sus padres. Los van a llevar cautivos, y los llevaron cautivos. Y a sus hijos, estando en la cautividad, seguían siendo rebeldes. ¿Con qué necesidad? Es triste ver una persona que está en la tormenta y no se arrodilla. Era triste ver a Israel cautivo en Babilonia y seguir siendo rebelde. Personas necias, testarudas y tercas. Israel era increíblemente obstinado. Dios le dio muchas oportunidades a Israel e Israel siempre encontraba la manera de decepcionarlo. El Señor siempre extendía su mano de amor e Israel siempre encontraba la forma de despreciarlo y de alejarse de él. Dios siempre lo buscaba y siempre Israel se perdía. Generación tras generación hacían lo mismo. No aprendían de los castigos, y los castigos aumentaban y aumentaban y ya están en la parte más alta de sus castigos. Y Dios le dice a Ezequiel, tú irás con ellos, con estos rebeldes de generaciones que están acá, que están en medio de la tormenta y no se arrodillan. Dice que son duros de rostro y empedernidos de corazón. Es decir, empedernido significa insensible. Y les dirás, así dice el Señor. En este momento no se nos da la profecía,
Solamente lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel aquí es, tú te vas a presentar como un profeta. Tú, Ezequiel, te pararás enfrente de ellos con todo y lo que son, y los rebeldes que son, y les vas a decir que eres profeta llevando la palabra de Dios. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Jehová el Señor le presenta las posibilidades. Dice al principio, ¿acaso ellos escuchen? ¿Qué significa acaso ellos escuchen? Significa, puede ser que ellos te escuchen, o tal vez te escuchen. Pero si no escuchan, es porque son necios. Por lo menos sabrán que ha llegado alguien de parte del Señor. El ministerio de Ezequiel no debería estar condicionado a si el pueblo atiende a su predicación o no atiende. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Yo te voy a enviar independientemente de que te escuchen o no te escuchen. El ministerio que el Señor le asigna a Ezequiel es independiente de que si va a encontrar una respuesta en sus oyentes o no la va a encontrar. El ministerio de Ezequiel como predicador no dependía de la respuesta del pueblo. Puede ser que escuchen o puede ser que no escuchen. Y si no escuchan es porque son rebeldes, pero ellos saben que Dios les mandó profeta para buscarlos. Tristemente, hoy muchos predicadores condicionan sus mensajes, porque el cliente siempre tiene la razón y lo que el cliente pide, eso se les predica. En muchas prédicas se han omitido palabras como pecado, condenación e infierno para ser sustituidas con palabras más populares como prosperidad, éxito y abundancia. ¿Quién, hermanos, podría ser rebelde si se le predica estas palabras? ¿O creen ustedes que Israel hubiera sido rebelde si Ezequiel hubiera llegado con este tipo de mensajes? Si Ezequiel hubiera dicho, Dios los va a sacar de Babilonia con brazo fuerte, extendido, con proezas y potencias. Claro que Israel no hubiera sido rebelde. Muchos predicadores condicionan sus mensajes y al mismo tiempo muchos predicadores también se desaniman por esto, por la respuesta que reciben. Pero no vayamos a los púlpitos de allá. Nosotros no sabemos cómo hacer esto allá. Hablemos de nosotros mismos. Nos desanimamos. Nos desanimamos cuando predicamos. Bueno, yo espero que todos aquí prediquen, todos compartan aquí la palabra. Nos desanimamos, creemos que cierta persona necesita el evangelio y le predicamos y le compartimos, pero no responde como nosotros quisiéramos y entonces nos desanimamos. Quisiéramos que nos escuche, que ore y que clame al Señor, que nosotros le prediquemos una vez el evangelio y que le demostremos la necesidad del perdón de su pecado, la necesidad de acercarse al Señor, pero muy probablemente hemos tenido la experiencia contraria, que no responden. Y nos desanimamos. Y eso no debería ser así. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Administradores de qué? Los administradores de la palabra. Se requiere de los administradores de la palabra, se requiere de los predicadores, se requiere de nosotros que seamos hallados fieles, no populares, no entretenidos, fieles, no carismáticos, no culturalmente relevantes, sino fieles al mensaje, para que todos podamos decir con toda solvencia, así ha dicho el Señor. Y esto es lo que dijo, y no lo que yo quisiera que dijera. Versículos 6 y 7. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El temor aquí era inevitable, con un público tan antipático. Israel mataba profetas
como lo dirá nuestro Señor Jesucristo algunos siglos después. Jehová el Señor lo manda a él entre zarzas y espinos. Literalmente entre zarzas y espinos, porque era una tierra bastante árida, pero Israel ya era árida. A lo que se refiere es que lo va a mandar con un pueblo hostil. La situación del profeta será una situación hiriente, como espinos. También se le compara con escorpiones o con alacranes, porque su rebeldía será dañina para Ezequiel, como veremos en los siguientes capítulos. Sus propios hermanos israelitas no lo querrán escuchar. Pero Dios le dice, no temas. Le anuncia problemas terribles que enfrentará por su mensaje, pero al mismo tiempo le dice que no tenga miedo, porque ellos así son. Y Dios así es también, y su palabra es así también. La palabra de Dios creó los cielos y la tierra, pero esa misma palabra no cambiará los corazones de los israelitas, sino que los endurecerá más. El Señor se lo repite, ¿lo harás sí o sí? Te escuchen o no te escuchen o te dejen de escuchar, les hablarás mis palabras. Este es un mandamiento que no está sujeto a condiciones previas. Tan cierto como le dio la orden al sol para que fuera creado, y el sol vino a existencia, así el Señor manda a Ezequiel a predicar la palabra de él. No obstante, se insiste que Israel es un pueblo rebelde. Da lástima ver gente rebelde, hermanos. Uno les dice cosas y sí entienden, pero no atienden. Tienen autoridades y no obedecen. O buscan cómo jugarle la vuelta a todo para que ellos siempre tengan la razón. Y el Señor le dice, hijo de hombre. Mas tú, hijo de hombre, le dice. Ya se lo ha dicho 3 veces anteriormente. Hijo de hombre. A Daniel se le revela un tal hijo de hombre entre las nubes. Este era Cristo. Pero aquí no se hace esa distinción. Este es otro hijo de hombre. Este es Ezequiel. Era simplemente una forma para decirle ser humano común y corriente. Ezequiel era un humano, un israelita. Así que Dios conoce las intenciones de los hombres y las palabras de su corazón. Ezequiel es humano y peca. Ezequiel es israelita y peca también. Así que el Señor también le advierte a Ezequiel. No solo le está diciendo que el pueblo será rebelde, sino también se lo dice a Ezequiel. Versículo 8, y pongamos atención en esta lectura. Versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ezequiel no estaba exento de la maldición del pecado y del pecado en su carne. Él no estaba blindado contra el pecado de su propia vida. Ezequiel podía caer también en la rebeldía. Dios le dice a Ezequiel, tú no seas rebelde como tu familia es rebelde, como tu raza humana es rebelde. La gente rebelde es desagradable. No entiende y no quiere entender. Siempre abandonan a Dios, aunque Él nunca los ha abandonado. La gente rebelde deshonra a Dios al violar sus mandamientos. La gente rebelde va en contra de la razón, aun cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Y hoy, hermanos, en la mañana me encontré a un soberbio. Hoy en la mañana me encontré un soberbio que me estaba viendo en el espejo, que no entiende y no quiere entender, que siempre abandona a Dios cuando lo ha perdonado, viola sus mandamientos y se va en contra de la razón cuando conoce la palabra de Dios. A ese rebelde vi yo en el espejo en la mañana. Y yo espero que cada uno de ustedes hayan visto al mismo rebelde en la mañana en el espejo. Espero que también que ninguno de ustedes haya peinado a oscuras, ni mucho menos que ignore sus imperfecciones de carácter, que haya visto en el espejo a un ser humano muy rebelde. De hecho, al ser humano más rebelde que usted conoce, que es usted mismo, porque el Señor nos ha dado oportunidades y no las hemos aprovechado. El Señor nos ha perdonado y nos dijo que nos volvería a perdonar y nos volvería a perdonar, y cada vez que necesitamos el perdón, lamentablemente siempre hacemos uso de él. Porque el Señor nos dio
muchas oportunidades, nos ha perdonado y nosotros dijimos que no lo volveríamos a hacer y lo volvimos a hacer. Porque le prometimos a Dios que sería diferente este año y no estamos siendo tan diferentes. Porque este año, hermanos, prometimos ser más diligentes en nuestra vida de oración. Y tal vez ninguno de nosotros ya perdimos esa vida de oración. Porque este año le prometimos al Señor que íbamos a leer la palabra. Y la palabra, y habíamos comprado un separador muy bonito, y sigue en el mismo lugar que el día en que lo compramos. Porque le prometimos al Señor alguna vez que nuestra vida le pertenecía, pero en la práctica es claro que nos pertenece a nosotros, y solo una pequeña parte le pertenece a Él. El ser humano más rebelde que usted conoce es usted mismo. No es Israel. Pero Jesucristo vino al mundo y fue obediente al Padre quien lo mandó, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y con su obediencia ganó infinitas bendiciones para nosotros, quienes éramos alguna vez rebeldes. Porque Dios, cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados, a su tiempo murió por nosotros. Jesús nos dio su justicia y su limpio expediente. Así que, hermanos, tenemos una gran tarea de predicar a Jesucristo, el príncipe sobre los soberbios, testarudos y tercos como nosotros. Pero Dios enfatiza que nosotros no debemos ser tercos, mucho menos cuando predicamos la palabra. No crean, hermanos, que no estoy consciente de que estoy aquí parado enfrente de ustedes y que tengo más responsabilidades de ustedes. Sin embargo, eso no los deja a ustedes exentos de la misma responsabilidad, porque es más fácil echarle la culpa a los predicadores que no conocemos del mundo, ¿no? Que han omitido palabras es más fácil decir, allá están predicando de la prosperidad, pero nosotros no estamos allá, hermanos. Estamos aquí. Y se va de acá y está en su casa. No se va a esas iglesias, no trabaja en esas iglesias, o alguien trabaja en esas iglesias. Así que somos rebeldes acá. Es fácil echarle la culpa a predicadores que no conocemos en el mundo exterior, pero se nos olvida demandarnos a nosotros mismos por qué no compartimos el evangelio con la responsabilidad que deberíamos hacerlo. Hermano, si usted no predica el evangelio a sus conocidos, no es por falta de oportunidad ni por falta de dones, porque no existe el don del evangelismo, existe el mandamiento de evangelizar. Nunca se me olvidarán las trágicas palabras de una supuesta cristiana que me dijo: yo no tengo el don de evangelizar. A mí que me ponga a hacer cualquier otra cosa menos a evangelizar. Qué tragedia su vida espiritual, porque comunicar la voluntad del Salvador es lo más hermoso de lo que cualquier cristiano pueda alguna vez aspirar en su pequeña vida. Porque hablar del Señor es hablar de su propia vida. El Señor le dijo a Ezequiel: ve a predicarle a un pueblo rebelde. Y después le dice: no seas tú rebelde. No sean profetas rebeldes, hermanos. Todos aquí tenemos conocimiento de Dios, del pecado, del infierno. No necesitamos ser teólogos. Pero también tenemos el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús y de todas las gracias que nos han sido dadas por medio de Él. Y eso es suficiente. No teman, hermanos, como el Señor le dijo a Ezequiel, no tengan miedo. Porque aunque Dios no se apareció a nosotros, al menos nadie me lo ha contado. Si le pasó a alguno, nadie me lo ha dicho. El Señor no se nos apareció a nosotros para decirnos que tenía grandes planes para nosotros. ¿O alguien vio alguna vez un querubín? Pero su espíritu sí se derramó en nosotros y habitó en nuestros corazones con el propósito de que su palabra estuviera sellada para siempre.
para que no tengamos temor sobre qué decir o cómo decirlo, porque el Espíritu Santo nos dará el hablar en ese día que necesitemos. No seamos rebeldes, hermanos. A menos que alguien aquí tenga el ministerio de Jonás, que habla sin querer predicar y todos se convierten. Creo que todos necesitamos escuchar las mismas palabras. El Señor nos envía allá, con un pueblo rebelde, con cristianos que se creen cristianos, con incrédulos que se creen cristianos. Ellos sacaron palmas y están exactamente igual, sacan palmas y dicen, Hosana al hijo de David, y al día siguiente, negando al Señor y crucifíquenlo. Personas que creen que son cristianos, el Señor nos ha mandado allá con un pueblo rebelde. No seamos nosotros rebeldes. Todos aquí tenemos un campo misionero para evangelizar. Tenemos cristianos que animar, una familia que pastorear. Conocemos cristianos alejados de Dios, a los cuales podemos restaurar, y tenemos la garantía del Salvador. Hermanos, nuestro éxito no depende del número de personas que nos hagan caso, sino de la fidelidad de nuestro mensaje. ¿Acaso alguien nos escuchará? Gloria a Dios. Pero tú ve, nuestro éxito ministerial no depende del número de personas que nos atiendan, sino de la fidelidad que nosotros tengamos al mensaje y a la misión. De eso depende el éxito de nuestro llamamiento. Si no somos fieles al mensaje o si no somos fieles a la misión, hemos fracasado como hijos de Dios. Pero si lo hacemos, hermanos, con gozo podemos decir que somos dignos herederos del reino de los cielos. Oremos, hermanos. Señor, tú nos has enviado a un pueblo rebelde, de rostro duro, Señor, y corazón empedernido, que te ha desobedecido a ti durante generaciones, Señor, probablemente con la religión institucional de nuestro país, que ha hecho personas que creen que son cristianas cuando no lo son. Y estas nuevas iglesias, Señor, que cambian el mensaje para ser nuevos adeptos, diezmadores, pero ningún cristiano. Envíanos ahí, Señor. Somos enviados ahí, Señor, como misioneros, como embajadores, predicando, reconcíliense con el Señor. Ayúdanos a reconocer que nosotros alguna vez fuimos así de desobedientes y que tú tuviste misericordia de nosotros y alumbraste nuestros corazones y nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y ahora, Señor, termina tu obra en nosotros para que ahora no nos quedemos acá, sino vayamos al mundo a predicar. Independientemente de las personas que nos escuchen o nos atiendan, Señor, ayúdanos a ser fiel al mensaje y a la misión. Ayúdanos a ser fiel a lo que tú quieres que prediquemos, Señor, y a dónde tú quieres que prediquemos. Todos aquí tenemos múltiples oportunidades, Señor. Ayúdanos a verlas. Están ahí a la par nuestra. Probablemente nunca nos hemos dado cuenta porque nunca hemos visto la necesidad de predicar, pero ahora lo hacemos, Señor. Compartimos esa experiencia con Ezequiel. No de los querubines, Señor, sino de Dios, del Espíritu en nosotros y del mandamiento que tenemos. Así que, Señor, anímanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.